Evangelio según San Lucas. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa, no pudo derribarla, porque estaba bien cimentada. Pero quien oye y no practica, se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia. Irrumpió el río contra ella, y al instante se derrumbó, siendo grande la ruina de aquella casa. Seguimos avanzando en nuestra lectura casi continua del Evangelio de Lucas para estas Eucaristías de los días de entre semana. Sabemos bien que para los días de feria, que se dice en liturgia, para los días de entre semana, la Iglesia tiene una distribución de los Evangelios a lo largo del año. Se empieza con textos de San Marcos y después de un número de semanas, cuando ya se ha hecho el recorrido por Marcos, entonces pasamos a San Mateo y a partir de la semana 22 se empieza con el Evangelio de Lucas. Es lo que estamos haciendo y ya vamos en el capítulo 6. El Evangelio de hoy nos habla de los árboles y de sus frutos. Jesús está dando un criterio de discernimiento. ¿Por qué es necesario discernir? Pues porque lamentablemente el pecado ha introducido muchas mentiras en la vida. Él mismo se enfrentó varias veces con los fariseos que tenían fachada de gente muy piadosa y muy recta y muy santa, pero luego resulta que al conocerlos había una cantidad de mentira, una cantidad de engaño. Lamentablemente el mundo de las apariencias, el mundo de las fachadas y de las máscaras es en buena parte el mundo en el que nos movemos. Y por eso necesitamos un buen criterio de discernimiento, no sea que una fachada esplendorosa nos seduzca y en realidad estemos entrando en un terreno digno de ser basurero o sepulcro blanqueado, como decía el mismo Cristo, con un lenguaje bastante fuerte. Entonces el discernimiento que nos enseña Cristo es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y hay dos cosas que destacar en los frutos: que los frutos sean buenos y que los frutos sean perdurables. Solo Dios puede dar un fruto bueno y un fruto que perdura. Porque el enemigo, vamos a plantear las cosas de esta manera, el enemigo puede maquillar, puede crear apariencia de bondad, pero esa apariencia no dura. O también puede haber obras que perduran, pero sus frutos en realidad son perniciosos, son venenos, son dañinos. Por ejemplo, uno se da cuenta que hay pecados que se transmiten generación tras generación, es decir, se van convirtiendo como en la atmósfera que van respirando y que van repitiendo nuevas generaciones. Por ejemplo, hay familias donde la agresividad se va como repitiendo de padres a hijos y eso perdura, pero es veneno, no es bueno. Entonces cumple una de las dos cosas, porque sí dura, pero no es bueno. En otras ocasiones encontramos personas que pueden parecer muy buenas y pueden parecer muy amables, pero en un momento de dificultad, en un momento de tentación, revelan su verdadera naturaleza. Es lo que se dice, por ejemplo, con aquella expresión muy usada en Colombia, mostró el cobre, porque resulta que el cobre en algunos lugares se le recubre con una capa, una pequeña capa de oro,
Pero por supuesto, esa capa no dura mucho y cuando se salta el oro, cuando se pela esa parte de oro, entonces se muestra el cobre. Eso sucede con muchas personas, parecen muy amables, parecen muy generosas, parecen ser nuestros grandes aliados, pero luego muestran el cobre, muestran su verdadera naturaleza. Esto quiere decir que tenemos que aplicar los dos criterios que nos da Cristo, que el fruto sea bueno y además que dure. Y por esto nuestra Santa Iglesia es muy prudente en su manera de discernir las cosas. Y por eso no podemos esperar que la Iglesia se apresure en pronunciarse sobre algunos fenómenos, por ejemplo, fenómenos místicos, apariciones, revelaciones. La Iglesia no tiene prisa en dar ese tipo de declaraciones porque necesita ver las dos cosas. Si los frutos son realmente buenos, es decir, si el bien que surge sobrepasa realmente a los males que también se puedan estar dando, y segundo, si eso perdura, si esos frutos permanecen. Que esta sabiduría de Cristo impregne nuestro corazón para que nuestra propia vida pueda ser guiada por su luz y también para que la Iglesia, con su acierto y con su labor de madre y maestra, nos enseñen dónde están las fuentes vivas, no sea que caigamos en alguna de las cisternas agrietadas de las que habló en alguna oportunidad el profeta Jeremías.